De que esa mujer entró a mi casa, mi esposo no tiene relaciones conmigo. Doctora, si usted ve a Puchi y la ve a ella... ¿Cuál es tu Puchi? Le quitan las ¿Cuál es ganas. el Puchi? Debido a mi trabajo, le he provocado sus problemas matrimoniales. La muy descarada me dice que ella trabaja haciendo pornografía. El señor Tony tenía Pero conocimiento. ¿cómo ella va a convertir mi casa en un estudio porno, doctora? Yo teniendo ahí mi marido. Yo vengo aquí a pedirle perdón a ella. Perdón. Yo tenía 12 años. 12 años. 12 años. Cuando él me trata de penetrar a mí. Y se lo digo a mi madre. Tienes que entender que ya este hombre se está muriendo. Eso ya pasó. Pasó para ti, pero para mí no. Sigue pasando el tiempo, él me sigue haciendo lo mismo, tocándome, haciéndome su parte, me toca el dedo. ¿Te llegó a violar? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El novelista checo Milan Kundera dijo: la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ese es parte del problema de las personas que trabajan en televisión. Se dan cuenta después de un tiempo que han perdido su intimidad. ¿Qué problema? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi casa se ha convertido en un estudio porno. Masturbarse no es delito. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Tatiana, ¿quién es Tony? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora. Tony es mi esposo. Yo vengo a pedirle a él que desaloje a una inquilina que yo actualmente tengo en mi casa. De lo contrario, si él no la echa, yo le pido que me dé el divorcio. Ella ahí no se va a ir. Que me dé el divorcio y la mitad de los bienes. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Él y yo llevamos casados hace 5 años. 5 años de matrimonio. Con mucho esfuerzo y nuestros ahorros compramos una casa. Ok. Actualmente estamos pagando una hipoteca. Muy bien. Pero resulta, para nosotros tener una mayor solvencia económica, decidimos arrendar la parte de abajo de la casa. Resulta de que tuvimos muchísimos problemas alquilando esa casa. Tuve unos inquilinos haitianos. Ellos fumaban marihuana. Eso era un desastre, doctora. Todo era un desastre. Llegaban ahí prostitutas, consumían drogas, cocaína. Más de una ocasión llegó la policía. Entonces, como nosotros somos los dueños del lugar, nosotros teníamos que dar la cara. Bueno, es irrelevante que fueran haitianos. Lo dijiste que eran haitianos porque era la descripción de los inquilinos, pero... Sí, no, tuvimos haitianos, tuvimos unos rusos y tuvimos unos colombianos. Y todo era un desastre. Y todo era un desastre. Por lo que en conjunto con mi esposo decidimos poner muchas reglas de convivencia antes de aceptar al inquilino. ¿Cómo qué? Entre ellas estaba instalar cámaras de seguridad. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Dentro de la casa, una ubicada en la sala y otra ubicada en el pabellón. Ok. Resulta de que hubo un problema. Mi marido tiene un problema. Pero espérate, ¿le alquilan a una persona finalmente? Actualmente tienes a una persona ahí alquilada. Nosotros pusimos un anuncio. Mónica. Nosotros pusimos un anuncio. Ajá. En el periódico. Pusimos un anuncio en el periódico, ningún inquilino quería aceptar las condiciones. Sí, claro, nadie cámaras dentro de la casa. quería ser vigilado No, era 24 una horas sala en el por una cámara de seguridad, pero nosotros no tuvimos ninguna otra opción. Ok, y bueno, y esta persona... Por lo que llegó la muchacha Ajá. y ella aceptó. Pero como debido a que ella está recién llegada a este país, ella no tiene referencias, ella no tiene crédito, nosotros no quisimos, pero ella nos hizo una propuesta. Nos hizo una propuesta de pagar 6 meses de adelantado
que conformaban el monto de $7,000, Ok. aparte de la mensualidad de la casa, el depósito, que son $1,200. O sea, que dio $1,200 de depósito, más los $7,000 pagando por adelantado. Sí. Sí, sí. Sí, ¿Unos debido a cuantos la meses? situación que ella no tenía ninguna referencia Ok, para perfecto. nosotros respaldarnos. Entonces nosotros, como necesitamos el dinero, ya que Aceptaron. teníamos mucho Aceptamos. tiempo de no alquilar por el problema que teníamos, Claro. nosotros aceptamos inmediatamente. Perfecto. Pero quiere que se vaya, ella ¿no? lleva 3 meses viviendo. Ella no ha incumplido en ninguna de las reglas. Ok. Ella ha estado muy bien. Ok. ¿Pero qué ha pasado? Yo traje una evidencia, doctora. Yo quiero que usted la mire para que usted mire el comportamiento de ella. Ella, como yo le explico, tenía el conocimiento Ajá. de que nosotros íbamos a grabar. A grabar. Con las grabarla, cámaras que tienen ahí. Grabarla. Ok. Entonces tú quieres que yo vea este Por compre- favor, que para es que lo, usted por, mire. por lo que tú quieres desalojarla. Míralo, por favor. Veamos, señor director. Esa es en la sala de mi casa, ¿sí? Ella tiene conocimiento que mi esposo y yo tenemos acceso a esos videos. Bueno, pero ella está en su casa, si está desnuda No. o casi desnuda, eso... Ella sabe que mi esposo ve Ese es su espacio, eso. doctora. Pero Ese es su Ese es mi- espacio. pero él sabe que yo tengo un matrimonio con él. pero ese es su y, espacio. y que él tiene acceso a esos videos. Ah, no, pero está imagínate atentando tú, esa contra es la mi privacidad de matrimonio. ella. O sea... Si ella es buena, O sea, doctora, ella no se cuando mueve ahí. uno es Ella ni se siente. arrendatario y uno tiene un inquilino... Pero doctora, eso no es todo. Ahí no termina la historia. Ah, bueno, ok. Ahí no termina la historia. Ok, porque aquí es una persona que estaba... Pues nada, te Eso es estaba normal. vistiendo y se está vistiendo. Bueno, doctora, le explico. Hace poco yo tenía una filtración en la parte de abajo de mi casa, por lo que yo mandé a llamar a un albañil Ajá. para que me reparara mi casa. Ok. Y él a mí me preguntó que si yo tenía más cámaras, además de la sala y el pasillo. Ujú. Yo me extrañé y yo le dije, no, solo únicamente tengo 2 cámaras. Ok. Lo primero que yo me imaginé, como sé que mi marido tiene un problema, él le gusta ver muchos videos pornográficos. Ah, Pero a ti te gustaba también. Déjame hablar, por favor. por la Yo, internet. yo desconfié inmediatamente de mi marido, por lo que me fui a su computador y encontré 2 videos que yo quiero que usted mire, además de los que yo le mostré. Bueno, los de seguridad ya me parecen lógicos, pero otros videos... Este es en la computadora de En tu la marido. computadora de mi esposo. Bueno, vamos a ver, señor director. ¡Ándale! Bueno, señores, ustedes no van a poder ver este video, pero está la inquilina. La en mujer su que vive en mi cama, casa está, encontré. totalmente desnuda. Eso es lo que yo encontré. Este hombre es un descarado. Aparentemente, pues, puede estarse, no sé, masturbándome. Es Ese lo que hombre- aparenta de él. ese hombre es un Ahora está descarado. en el baño. Ey, O sea, deja hay de una verla, cámara en el está baño ido ahí. también, hay uno en el cuarto. Eso es normal, doctora, Hay en la una en página. el ¿Cómo que baño, es pero normal? ¿Cómo que sobre es la normal? bañera, señores, directamente sobre la bañera donde la persona se está bañando, ahí hay imágenes de la inquilina. O sea que hay 2 cámaras extra que tú ni sabías. Yo no sabía, yo no tenía conocimiento que existían esas 2 cámaras. Yo me aboqué inmediatamente a Mónica, que es mi inquilina. Ajá. Yo le pregunto, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tú tienes esas cámaras ahí? Ok. La muy descarada me dice que ella trabaja haciendo pornografía en mi propia casa. Mi casa se convirtió en un estudio porno y yo sin darme cuenta. O sea, que ella hace esas grabaciones para la internet. Para el internet. Para la gente que quiere ver ese tipo de pornografía en la internet, etcétera. Pero el problema es que desde que esa mujer entró a mi casa, mi esposo no tiene relaciones conmigo. No me toca, no me mira, es como que no exista. Se la pasa metido en el cuarto ahí, masturbándose, viendo los videos de O mi sea, ni inquilina. siquiera está teniendo relaciones con la inquilina, es con él solito. Es con él. Él y y la el computador. pornografía. Es con él y el Está computador. estresado. Este hombre es un enfermo. Este hombre es un enfermo. Ok. Entonces tú estás dispuesta a tenerle que devolver el dinero a ella para que ella se largue. Porque vamos a quedar claro, ella no ha roto nada. Permiso, doctora. Ella no ha incumplido en ninguna parte del No ha contrato. incumplido. Yo estoy clara de eso. Ella lo que Pero tiene ella está es- atentando contra mi ella matrimonio. lo que tiene Yo no es puedo tener una lidia con actriz eso. porno en mi propia casa. Ok. Responde a la demanda. Quiere que saques a la inquilina y le devuelvas su dinero. La inquilina viene, el contrato se lo hice yo a ella, Ajá. ¿no?
Cogimos los 7,000 pesos. Cuando ella vio el dinero en la mano, los ojos se le abrieron así. Cogió, mandó dinero para su país y yo mandé dinero para el mío. Con el otro dinero fue y se sacó un carro de letra. Y ahora coge y me exige que busque el dinero, que lo invente, para que se lo devuelva y se vaya. Yo le dije que yo no tengo dinero, ni puedo robar, ni puedo hacer nada. Entonces me exige a mí que eso fue una página de internet que yo toqué y la vi. No sabía que era ella. Y toqué, hay un nombre que decía Puchi. Toco y cuando veo Puchi, digo, esta es la inquilina. Entonces me gusta ver la pornografía. Es decir, ella para mí no existe. Yo a ella la veo normal. A mí no me interesa ella, me interesa Puchi. Porque ella antes disfrutaba conmigo. Es decir, esos videos los veía conmigo, compraba discos, pero ya no quiere. Entonces pero digo, es diferente, Tony, es diferente. Tú te obsesionaste entonces, con eso. Yo llego a la casa, voy Doctora, con mi computador. Él ya no me mira, él no me Puchi, toca. y Él veo no me Puchi. toca, Y ya pasa me concentro en Puchi. ¿Y mi Puchi? ¿Dónde está mi Puchi? Yo no tengo sexo, yo no estoy muerta. Porque tú no me das pero, nada. doctora, es que... Ok, tú voy no me a das hacer... nada. ¿Alguien trajo Tú no eres testigo? así. Yo tengo testigo. Ok, perfecto. Voy a hacer un Descarado. corto receso. Fíjate, voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, antes de que pase tu testigo, yo quiero que tú me respondas. Te lo voy a preguntar ahora para que lo pienses durante el receso. Si esta adicción que tú tienes a las imágenes pornos en la internet te sustituyen tu deseo como hombre de tener una relación íntima y sexual con tu esposa. Regresamos después de este corto receso. Él ha desarrollado una adicción a la pornografía. Eso es normal. Pero Eso te roba las ganas de estar con tu mujer. Doctora, si usted ve No a me Puchi toca, y la ve doctora. a ella... ¿Cuál es tu Le Puchi? quitan las ¿Cuál es ganas. el Puchi? Vuelve a decir Puchi a ver cómo te voy a poner. Y tú no tienes ninguna cirugía plástica. Eso es todo natural tuyo, ¿verdad? Caso cerrado.